El autobús parte de Belo Horizonte a las 23:15 bajo una llovizna constante, con el asfalto brillando como un espejo fragmentado por las luces laterales. En el interior, el motor ronca al compás y el olor del tapizado húmedo se mezcla con el aroma del café frío. Julia aprieta el billete en la mano, el rostro iluminado por el parpadeo del panel. Es su primer viaje sola, rumbo a la casa de su madre en el interior, y el nerviosismo la hace repasar mentalmente cada detalle de la ruta. Daniel ocupa el asiento 12, con los ojos entreabiertos tras un turno agotador en el hospital. La culpa lo consume al recordar a un paciente que no pudo salvar. Sujeta una taza térmica, el líquido tibio temblando entre los dedos mientras la carretera serpentea por túneles de eucaliptos que crujen bajo la lluvia. Cada bache hace resonar golpes metálicos en el piso y provoca un sobresalto en su cuerpo. Carla y Pedro comparten risas contenidas en la parte trasera del vehículo. Vienen de un festival de música y llevan en la mochila botellas de agua, fundas plásticas y un itinerario improvisado de paradas curiosas. Entre bromas, Carla observa los reflejos de los pasajeros en los vidrios oscuros, buscando rostros conocidos en la penumbra. El conductor, señor Machado, mantiene la vista fija en la carretera. Sus manos curtidas acarician el volante como si tocaran un relicario. Lleva 20 años en esa ruta, pero por primera vez siente un peso distinto en el pecho, la añoranza de la esposa enferma que quedó en casa. Rodrigo, el cobrador, recorre el pasillo recogiendo monedas. Taciturno, guarda un cuaderno de páginas amarillentas donde anota horarios, nombres de pasajeros y pequeñas supersticiones heredadas de su abuelo. En el bolsillo lleva un colgante de madera en forma de flor, su amuleto contra las malas vibras. La vegetación junto a la carretera se densifica. Troncos retorcidos se alzan como centinelas dormidos. El faro del autobús apenas perfura la neblina baja y por un instante todos escuchan un crujido distante, como ramas partiendo. Julia frunce el ceño, convencida de que un escalofrío la recorrió. Carla aprieta el brazo de Pedro y él deja caer la botella sin darse cuenta. En la radio interna, un siseo sustituye a la música. El brillo de los LEDs parpadea al ritmo del corazón de los pasajeros. Rodrigo cierra la última fila y tranca la puerta interna con un clic decisivo. No solo para cobrar pasaje, sino para marcar el inicio de un viaje donde cada mirada, ruido y sombra cobrarán significado. A las 23:47, un gemido apagado reverberó por el pasillo, haciendo titilar las luces internas. Julia, en el asiento 5, alzó la vista y tensó los músculos al notar que el sonido venía de atrás, donde el pasillo se hundía en la oscuridad. Daniel apretó la taza, seguro de que solo era el crujido del viejo vehículo, pero la angustia reflejada en el rostro de Carla lo hizo dudar. La lluvia se intensificó afuera, martillando el parabrisas en ráfagas ritmadas. El faro derecho parpadeó, bañando el interior en breves destellos amarillentos. Entonces, un reflejo pálido surgió en el vidrio junto a Pedro, la silueta temblorosa de una mujer de rostro indistinto, tan etérea que parecía hecha de niebla. Él apuntó y se agachó para observar mejor, pero el reflejo se desvaneció antes de que alguien pudiera distinguir sus rasgos. Julia sintió un frío glacial al ver que en el vidrio opuesto alguien había escrito con el dedo empañado la palabra «Socorro». Las letras vibraban como trazadas por manos invisibles. Rodrigo, al recoger la botella caída, se quedó inmóvil al ver una huella de barro en la tapa, aunque el exterior del autobús estaba limpio en ese punto. Mientras el autobús tomaba una curva cerrada, Carla agarró el brazo de Pedro y susurró: ¿Ven eso? Daniel, dividido entre el miedo y el cansancio, trató de racionalizarlo. Podría ser un vándalo en otra ventana o un efecto de condensación, pero la sensación de ser observados se intensificó cuando la radio siseó de nuevo y dejó escapar un suspiro ahogado, como una voz que decía «fuera». El cobrador interrumpió su ronda con los ojos abiertos de par en par y apretó instintivamente el amuleto de madera. En ese instante, todos comprendieron que no era un fallo eléctrico ni una broma de mal gusto. Algo
o alguien estaba poniendo a prueba su cordura, acechando cada mirada y cada sonido para medir los límites del miedo. La lluvia azotaba ahora el techo del autobús con renovada fuerza, como si pretendiera derribarlo. Julia se aferró al brazo del asiento, conteniendo el impulso de gritar y salir corriendo. En su mente cuestionó la decisión de viajar sola. Se sentía culpable por haber dejado a su madre enferma y temía no llegar viva. Daniel trató de llamar a emergencias, pero la pantalla de su teléfono mostró solo, se atormentó recordando al paciente que perdió hace unas horas y juró que aquella vez protegería a cada pasajero, aunque no pudiera salvarse a sí mismo. El señor Machado desplegó un viejo mapa sobre el volante. Las líneas que antes parecían aleatorias, ahora mostraban garabatos en tinta roja, nombres de viajeros y el número 42, rodeado por círculos concéntricos. Rodrigo hojeó las notas de su abuelo y frunció el ceño al reconocer la misma caligrafía en un poema de despedida. Sintió el amuleto vibrar en su bolsillo como una alarma interna. Carla y Pedro discutieron. Ella acusó de alimentar supersticiones. Él mostró una fotografía antigua de la casa donde vivió Elena. La imagen parecía moverse al mirarla de reojo. La vieja veranda se curvaba en formas que recordaban manos extendidas. La tensión creció hasta que Julia encontró bajo un asiento un sobre sellado con el símbolo de una flor marchita. Al abrirlo, descubrió boletos de pasajeros que murieron en esa misma ruta, cada pasaje fechado y orado. Un susurro emergió de la radio. 72 minutos quedan. El reloj de a bordo marcó 0000 y quedó congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese preciso instante, el calor incómodo regresó y el faro derecho proyectó una sombra alargada que palpitaba en el vidrio trasero. Todos comprendieron que el misterio no era solo una aparición, sino un nudo temporal que los ataba a la antigua maldición de Elena. Y el enigma apenas comenzaba. Al cruzar un entronque iluminado por una solitaria lámpara titilante, el freno de emergencia se activó solo, deteniendo el vehículo con un sacudón brusco. Las luces internas chispearon y se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad más absoluta. Un coro de suspiros nerviosos retumbó en el pasillo, y el olor a metal quemado se unió al tufo de moho que crecía en el aire. Daniel buscó en vano la linterna del hospital, topándose solo con el cordón de un tenis desprendido en la curva anterior. En pánico, gritó al conductor que revisara el tablero, pero el señor Machado permaneció inmóvil, los ojos fijos en el retrovisor. En ese reflejo apareció la silueta de Elena, tan cercana que parecía rozar el rostro pálido y sucio. Carla sintió un roce helado en el cuello y giró de golpe, encontrando la cortina rasgada, retorciéndose como una mano extendida. Pedro, paralizado, vio emerger la mano de Elena desde el asiento trasero, aferrada al tapizado, como si quisiera arrastrar a alguien al más allá. Un grito sofocado cortó el aire cuando Rodrigo fue jalado hacia atrás por un brazo invisible. Al golpear el vidrio, dejó huellas de sus propias uñas, las mismas marcas que ahora veía en sus muñecas. Julia corrió a la cabina e intentó soltar el freno de mano, pero la palanca se negó a ceder. Susurró para sí misma que debía mantener la calma. Daniel avanzó sosteniendo el brazo como escudo y rugió de rabia y miedo. «¡Aléjate de aquí! Ahora». Su voz resonó en el túnel metálico y la expresión de Elena se torció en un gesto de furia. Emitió un alarido agudo y el autobús vibró como si lo sacudiera un terremoto. En ese instante, el faro izquierdo se encendió de nuevo, revelando una carretera envuelta en niebla espesa. En el vidrio trasero, las letras que antes formaban socorro, ahora decían no escaparán. El aire estremeció con un murmullo lejano. «He venido por lo que es mío». Todos retrocedieron, conscientes de que el terror se había vuelto inminente. El silencio reapareció de manera inquietante cuando las luces colapsaron de nuevo, dejando el autobús a oscuras, salvo por los relámpagos que iluminaban el volante. Julia, con el corazón desbocado, corrió hacia la puerta de emergencia. Sus uñas se clavaron en el metal frío, pero la palanca no se movió. Afuera, la lluvia arreciaba, cada gota golpeando el cristal como un martillo, y la claustrofobia se le trepó por la garganta. Daniel apareció tras
ella, cargando el peso de sus propios fantasmas. Golpeó la puerta con los hombros temblorosos, recordando al paciente perdido. Un fragmento de vidrio rasgó la piel y Daniel lo alzó, decidido a usarlo como arma. «No podemos quedarnos pasivos», dijo con voz trémula. El señor Machado, aterrado, giró la llave una y otra vez, sin lograr arrancar el motor, mientras su rostro mostraba el terror de fallar a todos. Rodrigo se arrodilló junto al panel eléctrico, decidido a restaurar la energía. Sus notas amarillas cayeron al suelo al descubrir cables cortados, como si alguien los hubiera saboteado desde dentro. El amuleto enfrió su mano y percibió una presencia latiendo contra su pecho. Carla le susurró a Pedro que rompiera la ventana trasera, buscando valor en medio de la desesperación. Él vaciló. El exterior era un mar de niebla viva que ondulaba y susurraba nombres. Con un impulso unánime, Carla y Pedro se acercaron al vidrio lateral. Julia los ayudó y, al trazar la primera grieta con el fragmento, manos translúcidas emergieron, aferrando los tobillos de Carla y arañando su piel. Los gritos distorsionados mezclaron dolor y rabia. Daniel intervino y logró liberarla, pero el autobús cobró vida temblando, y la puerta se abrió con un chirrido profano, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Se quedaron en el pasillo, iluminados por la linterna ensangrentada de Daniel. La fuga parecía posible, pero la neblina afuera se retorcía como un cuerpo vivo, y una risa distante anunció que Elena aún no había terminado de jugar con sus miedos. El autobús parecía retener el aire en cada suspiro. La lluvia cedió, pero el silencio se volvió un peso que goteaba por las paredes. Rodrigo apartó el tapizado rasgado y encontró una cajita de metal oxidada. Dentro yacían fotos amarillentas de una joven de mirada melancólica, unos zapatos de cuero gastado y una carta doblada en 4, firmada Elena y rota en los bordes. Bajo la luz de la linterna de Daniel, el señor Machado, pálido, reveló que la mujer de las fotos era su tía abuela. «Mi padre conducía esta ruta en los 70. Una noche Elena pidió aventón y él se negó. Mi abuelo, el cobrador, exigió que bajara. En la siguiente curva cayó y golpeó su cabeza. Nadie la ayudó». Aquellas palabras retumbaron en cada asiento, cargadas de culpa. Julia apretó el billete original de su viaje, con la culpa atenazándole el pecho. Había huido de problemas familiares sin imaginar que despertaría un secreto ancestral. Daniel cerró los ojos al escuchar la historia, recordando cuántos pedidos de socorro ignoró en el hospital, y se vio partícipe de una tragedia. Carla y Pedro intercambiaron miradas tensas. En los márgenes de la carta, Elena describía las últimas horas de abandono. Manos invisibles me arrastraban, pero lo peor fue su indiferencia. Debajo, una firma en sangre seca prometía: «Mi alma no descansará hasta que me entierren con honor». La revelación golpeó a todos. La maldición de Elena nació de un silencio compartido. Rodrigo, apretando el amuleto, confesó el terror heredado de su abuelo. Noche tras noche, anotaba horarios temiendo algo más que pasajeros. Ahora sabía que la maldición recaía sobre el señor Machado. Un viento gélido recorrió el pasillo, como si Elena oyera cada latido. Comprendieron que huir no bastaba. Debían hacer justicia para liberar el espíritu. Pero el autobús seguía inmóvil, envuelto en niebla, sin señal ni GPS. Fotos, carta y memorias familiares convergían en un mandamiento: desenterrar el cuerpo de Elena y darle sepultura digna. Sin embargo, exponer el esqueleto bajo la maleza implicaba abandonar la falsa seguridad del vehículo y enfrentar lo desconocido. El silencio dentro del autobús se volvió palpitante, como un corazón oscuro. Cada pasajero que intentaba controlar el temblor sentía la temperatura caer, formando cristales de hielo en los vidrios, donde sombras danzaban en su reflejo. El faro exterior ya solo iluminaba un túnel de neblina viva, con figuras
que avanzaban hacia el autobús en busca de una rendija para entrar. Daniel, consumido por la culpa de los rescates fallidos, intentó mantener la calma usando su experiencia médica. Colocó su abrigo sobre los hombros de Carla mientras se reprochaba haberlos llevado al peligro. Julia, presa del pánico, cerraba los ojos y repetía el nombre de su madre en busca de fuerza. Cada respiración convocaba el grito desesperado de Elena por la carretera. Rodrigo apretó el amuleto y los susurros en lenguas desconocidas sacudieron su voz al intentar recitar antiguas oraciones de su abuelo. Las palabras se quebraron en risas infantiles que retumbaron por los altavoces. El cobrador comprendió que la maldición había evolucionado. Ya no bastaba con asustar, ahora buscaba cazar el miedo individual. Los asientos crujieron y sin aviso, sangre brotó de las rendijas, tiñendo de rojo el tapizado claro, como si la piel misma del autobús se desgarrara. Carla y Pedro se encogieron en el pasillo, acusándose de haber causado la maldición. La desconfianza creció. Pedro acusó a Carla de ocultar algo sobre Elena y ella señaló las fotos y la carta. La duda alimentó a Elena, intensificando los susurros y arrancando gemidos de cada pasajero. De pronto, el motor rugió solo, acelerando en vacío pese a la falta de combustible. El volante vibró. El autobús parecía querer regresar al kilómetro 42. En el retrovisor, los ojos vacíos de Elena brillaban en rojo, fijos en Julia. Un gemido profundo surgió de las bocinas. Ha llegado la hora de pagar. La presencia visible entre los asientos extendió un brazo esquelético, lista para apagar la última chispa de esperanza. El autobús se detuvo abruptamente en el kilómetro 42 y un silencio mortal lo envolvió. Las luces internas titilaron antes de ceder al apagón, dejando solo la neblina colándose por las rendijas. Cada corazón sintió el frío apretarle el pecho. Daniel, reclinado en la puerta, murmuró que no podía fallar de nuevo. Julia bajó la cabeza repitiendo el nombre de su madre. Carla y Pedro compartieron miradas de pánico, culpándose por las decisiones que los trajeron allí. El suelo vibró bajo sus pies, como si quisiera devorarlos. El olor de sangre y tierra húmeda ascendió por las grietas, cortando el aliento. El señor Machado, de rodillas junto al volante, giró la llave sin éxito. Rodrigo apretó el amuleto hasta sentir dolor y soltó preces fragmentadas. Un coro de voces lejanas entonó un lamento fúnebre, como cerebros torcidos de pasajeros muertos. Las paredes crujieron, dejando aparecer uñas que arañaban el tapizado con lentos movimientos de tortura. Julia alzó la vista y encontró el reflejo de Elena en el retrovisor, más cerca que nunca, el rostro contorsionado por siglos de furia. El miedo se anudó en su pecho y la esperanza se desvaneció. En un acto desesperado, Carla propuso un sacrificio para apaciguar al espíritu y Pedro asintió con culpa. Daniel intentó intervenir, pero su voz flaqueó al comprender que no quedaba salida lógica. Frente a la presión, debían escoger a quién dejar atrás o enfrentar juntos la ira implacable de Elena. En el instante en que el primer nombre fue susurrado, un viento huracanado barrió el pasillo, haciendo tronar puertas y ventanas. El terror alcanzó su cenit. Nadie respiraba, y la certeza de estar a merced de una presencia invencible paralizó cada pensamiento. La carretera seguía su curso, pero el destino de aquellos viajeros había quedado sellado en la más absoluta angustia. El autobús tembló como si la carretera lo engullera cuando, de golpe, todas las luces se apagaron. En la penumbra, cada suspiro y latido retumbó como un trueno. Julia sintió la mano de Daniel apretando la suya y vio en él la determinación de quien busca redención. Carla presionó el brazo de Pedro, que murmuró: «Sin ustedes no habría llegado hasta aquí». Rodrigo, con el amuleto contra el pecho, cerró los ojos y recitó una oración ancestral aprendida de niño, aún sin recordar cada palabra. Un crujido metálico indicó que el piso bajo el asiento central cedió, revelando un compartimento donde reposaba el cráneo de Elena, enredado en raíces secas. El señor Machado, entre lágrimas, reconoció el rostro de la mujer que expulsó hace décadas. La culpa lo ahogó, pero supo que solo había un camino: enfrentar el pasado y buscar perdón. Daniel
Encendió la linterna de emergencia y alumbró el cráneo. Con voz firme leyó un fragmento de la carta de Elena. Mi dolor se volvió guerra contra su silencio. Carla y Pedro se unieron al círculo improvisado y entregando cada uno un objeto personal. La taza mellada de Daniel, la botella de Pedro, la funda plástica de Carla, los depositaron sobre el cráneo como ofrenda de arrepentimiento. Julia, con lágrimas, colocó su billete original y susurró: prometo que tu historia será recordada con honor. La linterna proyectó sombras danzantes por el pasillo y una risa aguda rasgó el silencio. Elena apareció flotando a unos centímetros del suelo, casi humana. Su mirada, antes vacía, brilló con mezcla de dolor y alivio. No basta con disculparse, murmuró, su voz reverberando en las paredes. Debo descansar en paz. Entonces, Rodrigo sacó una pequeña pala de metal, heredada de su abuelo, y con manos temblorosas abrió un hoyo poco profundo en el piso del autobús. Todos contuvieron el aliento cuando depositó el cráneo en esa fosa. Julia selló el pacto colocando el billete encima y Daniel clamó con voz entrecortada: Elena, acepta nuestro arrepentimiento. Descansa en paz. Un instante de silencio siguió al zumbido de los altavoces. Luego, un destello frío recorrió cada asiento y las luces internas regresaron, tenues pero constantes. El motor cobró vida y el autobús avanzó lentamente, devolviendo energía al tablero. Elena levantó la mano en un suave adiós y en lugar de furia exhaló un soplo de viento que recorrió el pasillo. Un único gracias. Su cuerpo se deshizo en pétalos de flores secas que flotaron hasta disiparse. El olor a tierra húmeda volvió y la niebla afuera empezó a retirarse. En el retrovisor, el reflejo mostró solo a pasajeros de carne y hueso, marcados por la experiencia. Julia murmuró que ahora llevaba viva la memoria de Elena. Daniel miró el horizonte y sintió aligerarse el peso de la culpa. Carla y Pedro se abrazaron en silencio. Rodrigo sonrió con alivio al colgante partido. Señor Machado limpió su frente, sabiendo que por fin había honrado el pasado. Cuando la mañana rasgó la neblina, el autobús avanzó por una carretera bañada en luz dorada. Cada palabra de arrepentimiento resonaba en los asientos, y aunque el motor funcionaba suave, el silencio interior pesaba. El señor Machado estacionó en la terminal más cercana, y al abrir la puerta, sintió el abrazo cálido del día, sustituyendo el frío maldito. Los pasajeros descendieron en silencio. Julia apoyó la espalda en la carrocería fría, ojos húmedos, mientras sacaba el billete que selló el pacto con Elena. Lo besó como ofrenda a una vida perdida. Daniel caminó unos pasos adelante, expresión grave, disimulando el temblor de sus manos. Prometió dedicar su labor a salvar cada vida como si fuera la madre de Julia. Carla y Pedro se quedaron abrazados, mezclando alivio y miedo. La alianza forjada junto al cráneo convirtió el rencor en compasión, aunque las cicatrices emocionales aún dolieran. Rodrigo, por fin, envolvió el amuleto partido en un trapo. Aquel trozo de madera le recordaría que el silencio es tan peligroso como el viento helado que trae susurros. En el módulo de información, el señor Machado entregó al empleado el viejo mapa con el kilómetro 42 tachado para siempre. El funcionario levantó las cejas sin comprender las palabras temblorosas del chofer, pero aceptó el papel. Los viajeros se dispersaron, cada uno en su ruta, llevando el peso de una tragedia evitada y la certeza de que nada volvería a ser igual. Cuando solo quedaron Julia y Rodrigo en el autobús vacío, un último sonido rompió la calma. Un susurro suave recorrió el pasillo, tan leve como un suspiro de alivio, pero cargado de nostalgia. Se miraron, con el corazón acelerado, y supieron sin palabras que Elena, en algún rincón, al fin descansaba, al menos por ahora. Mientras el nuevo día se extendía sobre el asfalto, cada uno guardó el recordatorio de que todo mal solo termina con coraje, memoria y arrepentimiento. Y en el espejito retrovisor, Julia creyó ver una flor seca, la última pétala del espíritu vengativo, que desapareció tan rápido como apareció, sugiriendo que algunas historias aún ocultaban secretos en la niebla. Mariana estacionó el coche frente a la librería Crepúsculo, una construcción de piedras grises cubierta de trepadoras resecas.
donde el viento parecía susurrar a través de las rendijas. Ella sentía el peso de la herencia familiar pulsando en su pecho. La mansión en lo alto de la colina, legada por su abuelo, la esperaba con pasillos silenciosos y ventanas empolvadas. Gustavo, su novio desde hace mucho, llevaba en la sonrisa el asombro por descubrir reliquias, pero también una leve tensión. Sabía que negarse a acompañarla sería impopular y temía que su urgencia ocultara más que simple curiosidad. Al entrar, el aire viciado olía a moho y papel antiguo. Estanterías abarrotadas se alineaban hasta el techo, iluminadas por bombillas de filamento débil cuyo resplandor oscilaba como si luchara contra la propia oscuridad. Al fondo, un mostrador de madera desgastada sostenía a un hombre mayor de ojos hundidos tras lentes redondos. Levantó la mirada cuando Mariana se acercó. «No deben leer nada en voz alta de este libro», dijo con voz quebrada, en medio del silencio de las tablas crujientes. Le apretó la mano a Mariana, dejándole un escalofrío. La apuesta de Gustavo de encontrar algo extraordinario tropezó con aquella advertencia. Al hallarlo sobre el mostrador, el libro de cuero negro parecía vibrar. La cubierta mostraba relieves semejantes a venas, como si estuviera vivo, latiendo bajo la yema de los dedos. Un sello de cera roja, ahora agrietado, lo mantenía cerrado, y la mera mención de prohibir la lectura en voz alta hizo que a Mariana se le subiera un gusto amargo a la garganta. La curiosidad de Gustavo se encendió. Quiso probar la maldición, pero vaciló al ver el apretón casi desesperado en la mirada de ella. De regreso al coche, la lluvia comenzó en suaves gotitas, anunciando una tormenta. Mariana sostuvo firme la funda donde reposaba el libro, recordando las cartas que el abuelo escribiera sobre rituales olvidados y cómo, en una de esas misivas, mencionaba algo acerca de palabras que despiertan a los muertos. Mientras Gustavo conducía en silencio, la carretera sinuosa ascendía entre árboles retorcidos, cuyos brazos rasgaban el parabrisas como garras. Cada trueno parecía retumbar dentro del vehículo, y el reducido espacio entre ellos se cargó de tensión. Él deseaba demostrar coraje, ella temía liberar una fuerza que no comprenderían. Al llegar a la mansión, el portón chirrió al abrirse. La antigua casona exhibía ventanas altas y cortinas raídas por las que se filtraba el relámpago. Mariana reparó en un vitral agrietado, teñido de naranjas y rojos, cuyas sombras proyectaban formas distorsionadas en el vestíbulo. En las paredes, retratos de familia los observaban con gestos severos. El abuelo en impecable traje, la bisabuela con un libro entre las manos, sus ojos fijos como guardianes de cualquier descuido. Mientras descargaban las cajas, un silencio sepulcral invadió la sala principal. Gustavo tomó una vela de bronce hallada en el escritorio antiguo y la encendió. La llama danzó lanzando sombras que se alargaban entre los muebles. La atmósfera adquirió una textura casi tangible, como si el propio aire buscara formar siluetas entre los objetos. Mariana sintió por primera vez que no estaban solos en aquel lugar. En el cuarto donde el abuelo dormía, sobre el escritorio tallado en jacarandá, colocaron el libro con cuidado. Mariana acarició el cuero frío y percibió un débil latido, casi imperceptible, pero suficiente para despertar en ella una mezcla de fascinación y temor. Gustavo observó su reflejo en las ventanas ennegrecidas, dos rostros tensos entre la curiosidad y el recelo. Mientras la última vela se consumía, un crujido resonó en el pasillo y algo, en las sombras, se movió. Mariana apretó la mano de Gustavo, susurrando: «Estamos cerca de algo peligroso. ¿Estás seguro de que quieres seguir?» Él no respondió, pero el brillo en sus ojos reveló que, a pesar del miedo, su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Al amanecer, la mansión parecía aún más viva en su silencio. El péndulo del reloj en el vestíbulo se detuvo exactamente a las 3 de la madrugada, como señalando el instante en que algo más allá de la razón despertó. Mariana observó la aguja inmóvil mientras servía café a Gustavo, cuya sonrisa inquieta reflejaba el tenue resplandor de una vela vacilante. Ella temía haber violado la voluntad del abuelo al traer el libro y se sentía culpable. Él
dividido entre protegerla y saciar su curiosidad, sujetaba la taza con manos temblorosas. Los pasillos, forrados de alfombras gastadas, exudaban un suave aroma a moho, mezclado con el perfume de fiestas antaño olvidadas. En las paredes, los retratos familiares parecían seguir cada paso, y los ojos de los antepasados adquirían miradas de reproche. Se lanzaron miradas. Gustavo quería romper el sello de cera. Mariana insistía en dejarlo intacto. La tensión creció cuando él sugirió probar los límites de la maldición y ella, en voz baja, recordó la advertencia del librero. De pronto, un sonido rastrero surgió del piso vecino. Gustavo alzó el libro con cuidado. Al hojear una página en blanco, vio manchas de tinta escarlata brotando como venas palpitantes. La vela se apagó sin motivo aparente, sumiéndolos en una oscuridad que olía a metal frío. Se sucedieron las extrañezas. Una pluma antigua, abandonada en el escritorio, derramó tinta negra sin haber sido tocada. Un susurro indistinto recorrió el corredor, repitiendo una sílaba casi inaudible. La puerta del cuarto contiguo, cerrada con llave, crujió como si algo quisiera salir. El aire se heló solo alrededor del libro, formando un círculo de vapor en la yema de los dedos. Mariana encendió otra vela y notó en la pared opuesta la silueta de una figura encapuchada proyectada por la llama vacilante. Gustavo buscó un encendedor, pero el fuego se negaba a obedecer sus dedos y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Se miraron, él ansioso por avanzar, ella aterrada por cada sombra danzante. En un impulso de valor y miedo, decidieron investigar la habitación cerrada de donde provenía el crujido. Al acercarse, vieron arañazos recientes en el marco de la puerta, profundos y frescos, como si unas uñas invisibles hubieran intentado forzar la madera. El corazón de Mariana se aceleró y Gustavo sintió el peso de una presencia observando cada paso. A la mañana siguiente, la mansión despertó envuelta en una neblina húmeda que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mariana sintió un peso en el pecho al cruzar el pasillo principal, recordando las historias de infancia sobre voces susurrantes que nadie más parecía oír. Gustavo, por su parte, trató de racionalizar cada acontecimiento. Creía que un fenómeno de pareidolia explicaba sombras y ruidos, pero su mirada vacilaba cada vez que rozaba el libro. Mientras exploraban el desván en busca de pistas dejadas por el abuelo, hallaron un antiguo diario de tapa de cuero, no aquel libro prohibido, con páginas amarillentas y letra diminuta. Al hojearlo, notaron fotografías desgarradas en las que los rostros aparecían tachados con tinta que aún olía a herrumbre. Notas sobre una habitación secreta detrás de la estantería de la biblioteca, marcada solo con un símbolo de círculo quebrado. Dibujos infantiles que representaban un muñeco de trapo de ojos vacíos y sonrisa retorcida. La tensión aumentó cuando Mariana, al tocar un retrato colgado en la pared, sintió un hormigueo en los dedos. Vio el reflejo de una figura infantil en el vidrio, pero al parpadear no había nadie en el pasillo. Gustavo quería derribar la estantería al instante, convencido de que allí se revelaría la clave para revertir la maldición. Mariana, asustada por las voces olvidadas que resonaban en el desván, dudó, temiendo liberar algo aún más antiguo. En el momento en que discutían, el libro prohibido emitió un leve pulso, ya no de las páginas, sino de la cubierta, como llamándolos. Un reloj de pared comenzó a girar al revés, proyectando sombras que se retorcían en las paredes. Los susurros se transformaron en un coro de risas infantiles, a veces lejanas, otras dentro de la cabeza de Gustavo, quien apretó la sien con dolor. Atrapados entre la prisa de descubrir el secreto y el miedo de despertar un mal más ancestral, Mariana y Gustavo comprendieron que la mansión no era solo un escenario, sino un personaje vivo, capaz de manipular sus recuerdos e inseguridades.
Cada paso los alejaba de la razón y los acercaba a algo que ni el abuelo se atrevió a nombrar. El aire del pasillo se tornó repentinamente gélido, como si la casa exhalara un suspiro de muerte. Mariana y Gustavo atravesaron el umbral de la biblioteca, guiados solo por la luz temblorosa de una linterna. Ella sintió su pulso acelerarse. Cada latido resonaba como tambor de guerra, mientras él contenería el miedo con la determinación de revelar la verdad del libro. Al llegar al centro de la sala, las estanterías se desplazaron con un crujido seco, abriendo un vano oscuro donde antes solo había pared. Del vacío emergió una figura encapuchada, cuerpo enjuto envuelto en andrajos húmedos, ojos fosforescentes recortados por la sombra. El impacto se desplegó en varios momentos. El piso vibró bajo sus pies, como si despertara de un sueño remoto. Un olor a tierra húmeda y sangre atrajo la mirada de Mariana al rostro de la entidad, mostrando cicatrices que parecían palabras grabadas. Gustavo sintió en la nuca el roce de dedos fríos y descubrió que sus manos estaban manchadas de tinta roja coagulada. La entidad alzó un brazo delgado, señalándolos con un dedo huesudo. Un susurro grave atravesó la sala. Se atrevieron a pronunciar mi nombre. Gustavo intentó retroceder, pero las puertas crujieron y se cerraron solas, como una cárcel de libros vivientes. Mariana sujetó su brazo, susurrando que debían mantener la calma, pero su voz flaqueó cuando la figura avanzó. Entre el shock y el pánico, Gustavo levantó el libro prohibido, imaginando que el sello de cera podría atrapar a la presencia. Retrocedió, alzó la tapa, pero antes de pronunciar palabra, la entidad dio un paso y el aire se curvó a su alrededor. El choque físico provocó una ráfaga de viento que apagó la linterna. Las páginas del libro que se pasaron solas, como alas oscuras. Un grito ahogado que retumbó en sus mentes, trayendo recuerdos dolorosos, la voz autoritaria del abuelo reprochando a Mariana y el cruel eco de la infancia solitaria de Gustavo. Mariana, temblando de miedo, halló fuerza al recordar su promesa de proteger su hogar. Avanzó y encendió una vela, dirigiendo la llama al rostro de la criatura. La luz danzó sobre sus facciones retorcidas y deslizó el capuz, revelando rasgos humanos distorsionados. El monstruo vaciló por un instante, mostrando que en vida fue alguien consumido por su propia obra. En un impulso, Gustavo gritó: ¡Nunca más! Su voz resonó, obligando al ser a retroceder, dejando fragmentos de tinta y polvo. La puerta se abrió de golpe, liberándolos del abrazo gélido. Cayeron de rodillas, jadeantes, el corazón aún descompasado. Mariana y Gustavo se miraron en el comedor, donde la alfombra persa parecía extender garras sobre el suelo. Ella sentía la adrenalina mezclada con el miedo a fallar, recordando las noches en vela, investigando rituales antiguos. Para ella, cada paso en falso podía sellar su destino. Él, consumido por la culpa de haber alentado la apertura del libro, propuso dirigirse al sótano, convencido de hallar un pasaje secreto. Mientras avanzaban, las luces parpadeaban con ritmo irregular, proyectando manchas negras como sombras hambrientas. El olor a cera quemada se mezclaba con un hedor acre a caucho quemado. Gustavo jaló a Mariana del brazo, pero ella vaciló ante una puerta barnizada. Detrás de ella escuchaban risas infantiles lejanas y la respiración de algo arrastrándose bajo las tablas. Ingresaron a un antiguo salón de música. Sillas apiladas formaban un laberinto. Partituras flotaban en el aire y notas incomprensibles palpitaban en las paredes como inscripciones vivas. Mariana trató de encender otra vela. El encendedor falló y ella murmuró una oración al abuelo, desesperada. En el momento en que el fósforo se apagó, docenas de manos pálidas emergieron del suelo, aferrándose a los tobillos de Gustavo y arrastrándolo hacia un pozo negro que se abrió bajo sus pies. Envuelta en pánico, Mariana gritó y golpeó las manos con una silla, logrando liberar a Gustavo. Él emergió cojeando, con los pantalones rasgados y las manos cubiertas de un líquido negro y frío. Ella lo abrazó instintivamente, sintiendo su corazón casi
casi detenerse. La culpa de Gustavo se mostró en su mirada vacía, mientras Mariana afrontaba el terror de perderlo si renunciaba a huir. Intentaron forzar una ventana alta, pero el cristal resistió como espejo, devolviéndoles sus rostros torturados. Afuera, un jardín retorcido se contorsionaba bajo la luna oculta por nubes densas. Cuando lograron abrir el marco, hallaron no libertad, sino un pasillo de torres de libros, estanterías que se mecían como barcos en un mar embravecido. Exhaustos y aterrados, comprendieron que la mansión los conducía de vuelta al punto de inicio. El libro prohibido flotaba ante ellos, tapa abierta en una página en blanco que comenzaba a llenarse de letras escarlata. Una convocatoria a regresar para el ritual final. En el sótano húmedo, Mariana y Gustavo hallaron una palanca oculta tras una estantería de roble tallada con el círculo quebrado del diario del abuelo. Al accionarla, la estantería se deslizó, revelando una cámara iluminada por velas negras, cuyo aroma a alcanfor quemado se mezclaba con perfumes de rosas marchitas. Las paredes estaban cubiertas de tablas manchadas, inscripciones en latín y símbolos ocultistas que titilaban a la luz vacilante. El ambiente exhalaba la historia de un hombre consumido por la obsesión de dominar fuerzas más allá de la vida. En un escritorio gastado, encontraron un cofre metálico cerrado con un viejo candado. Dentro hallaron un retrato desteñido del abuelo junto a un hombre encapuchado, ambos sonriendo cómplices. Cartas selladas dirigidas a aquel que escribe sin voz, firmadas por el abuelo. Un medallón con mechones de cabello blanco y un trozo de pergamino rasgado. Las cartas revelaron que el abuelo formó parte de una sociedad secreta dedicada no a lucrar, sino a contener un ritual final que liberaría algo despiadado. Contaba cómo modificó páginas en blanco del libro, borró nombres y ocultó instrucciones para proteger a su nieta, Mariana, de una línea de sangre que llevaba la semilla de la maldición. Con cada línea, ella sentía el peso de una herencia no elegida. El autor original era su tatarabuelo y la maldición atravesaba generaciones. Gustavo, al leer el pergamino, reconoció el símbolo del muñeco de trapo, marca de un trauma infantil nunca compartido. Su hermana desapareció misteriosamente en aquella casa y él culpó a los pasillos susurrantes toda su vida. Comprendió que su miedo siempre había sido un eco de la maldición familiar, no mera superstición. El encuentro con el pasado lo obligó a enfrentar recuerdos sepultados mientras reforzaba su deseo de proteger a Mariana a toda costa. En el centro de la sala, el medallón brilló con fulgor sobrenatural. Mariana, con manos temblorosas, encajó el pergamino restaurado en una ranura del escritorio. Un chasquido resonó y del suelo emergió una cripta estrecha, decorada con huesos alineados como osario. Allí encontraron el ataúd de madera podrida donde el autor original había sido enterrado, pero estaba vacío salvo por una inscripción. Mientras mi nombre sea susurrado, viviré en cada página. Comprendieron que el abuelo no solo selló el libro, sino que intentó contener el propio espíritu de su linaje. Desde ese momento, la mansión cobró vida propia. Las puertas se abrían de golpe como impulsadas por manos invisibles, y los pasillos mutaban sin cesar. Mariana sintió un escalofrío al ver que las tablas del suelo se partían, haciéndolos caer en salientes afiladas junto a abismos de sombras. El libro se abría solo. Sus páginas giraban a tal velocidad que el aire vibraba en ondas sónicas. Voces angustiadas llamaban a Gustavo con timbres de desesperación infantil y gotas de líquido escarlata brotaban de las paredes formando palabras que se desvanecían antes de leerse. Mariana notó su pulso disparado ante cada estruendo. Su instinto de proteger el legado del abuelo chocaba con el horror de descubrir que la entidad crecía con cada mirada al libro. Gustavo, atormentado por la visión de su hermana distorsionada en las sombras, comenzó a cuestionar
si su presencia alimentaba el mal. Intentaron bloquear corredores con muebles, dibujar sigilos protectores y recitar fragmentos del diario en voz baja, pero la mansión se adaptaba, replicando pasillos y cerrando ventanas. En un acto desesperado, Gustavo lanzó el medallón contra una puerta, solo para verlo traspasar la madera como humo. Mariana observó, aterrada, que ni los artefactos del abuelo resistían el poder creciente del libro. La esperanza se esfumó cuando una ráfaga sónica apagó todas las velas del sótano. En la oscuridad absoluta vislumbraron al autor decapitado en sombras danzantes, sonriendo triunfante. Un grito que se desvaneció en eco reveló que la entidad dominaba ya los límites de la mansión y los apuntaba con su mirada. Mariana comprendió que, para mantener la cordura, tendría que enfrentar el horror que crecía dentro de ella misma. Mariana y Gustavo tropezaron por el pasillo principal, donde las puertas abiertas se doblaban en ángulos imposibles, formando un laberinto claustrofóbico. Cada paso pesaba como un fardo, sus cuerpos heridos ardían y sus mentes latían con susurros surgidos de las paredes vivientes. Ella sintió en la piel el toque frío de dedos gélidos que trazaban sigilos indescifrables, mientras él escuchaba risas distantes fusionándose con sus propios gritos internos. Las ilusiones invadían sus sentidos. Mariana vio, en un reflejo quebrado, a su madre fallecida pidiéndole perdón por traer el libro. Gustavo se topó con la figura de su hermana manchada de tinta escarlata, susurrando instrucciones al revés. Con cada visión, sus convicciones temblaban. Ella lloraba pidiendo salvación, pero sus lágrimas se tornaban sangre. Él reía antes de suplicar a su hermano que lo liberara. La paranoia creció. Mariana acusó a Gustavo de haber forzado la apertura del libro para demostrar valentía. Gustavo creyó que ella planeaba sacrificarlo para aplacar al espíritu autoral. Gritos rasgaron el silencio. Cada palabra abría viejas heridas de culpa y temor. En el centro del salón, el libro reapareció flotando sobre un tapete empapado de tinta negra. Abierto en una página donde las letras vivían como serpientes, emitía un fulgor funesto que los atraía. Se inclinaron para leerlo, pero las palabras giraron en remolinos hasta estallar en un susurro atronador que arrebató su voluntad de luchar. Cuando el suelo tembló como carne palpitante y las paredes exhalaron el lamento de millones de almas, Mariana y Gustavo cayeron de rodillas, extenuados y sin esperanza. Sus últimas fuerzas se agotaron al son de una risa cavernosa. El autor había alcanzado el clímax de su poder. En el abismo de sus almas, entendieron que el terror no terminaba, sino que preludiaba un sacrificio final. La tormenta llegó a su clímax. Vientos cortantes hicieron gemir el techo y relámpagos rasgaron el cielo, proyectando destellos feroces por los pasillos. Mariana y Gustavo, heridos y exhaustos, reunieron sus últimas fuerzas junto a la chimenea del salón principal, donde el libro prohibido flotaba abierto en una página cubierta de runas retorcidas. Sabían, por las notas del abuelo, que solo recitando el ritual de los 1000 suspiros al primer trueno que hiciera sonar la campana de la torre, podrían desterrar a la entidad. Gustavo murmuró las palabras en latín con voz temblorosa, consciente del sacrificio que exigía. Mariana apoyó la mano sobre el medallón, sintiendo el peso de su linaje y la mirada severa de sus ancestros. En cuanto el grito frenético de la entidad retumbó en las paredes vivas, el suelo se abrió en grietas incandescentes y sombras, con formas de amantes y parientes difuntos, intentaron distraerlos. La hermana de Gustavo, de ojos suplicantes, le imploraba desistir. La madre de Mariana, envuelta en luz, la llamaba perdón si abandonaba el libro. Cada ilusión desgarraba su pecho con culpa y deseo de rendirse. Mariana, con lágrimas de fuego, recordó su promesa de proteger al mundo del autor que escribe sin voz. Gustavo sintió cómo la culpa se desvanecía al reconocer que aquel era el último acto de valentía de su vida. Cuando la campana repicó con el primer trueno, se arrodillaron juntos, unieron las frentes y recitaron las líneas finales del ritual en un cántico agonizante. Con cada sílaba, la mansión estremecía, pilares se agrietaron y candelabros cayeron.
estremecieron, como si la casa luchara contra el exorcismo. El libro tembló. Sus páginas se contrajeron en un vórtice de tinta y sombras, gritando sin sonido. En el instante exacto del último verso, un resplandor cegador lo envolvió todo y un estruendo sacudió la tierra. Mariana sintió el medallón estallar en chispas gélidas, mientras Gustavo experimentaba un escalofrío que vació su sangre. Cuando volvió la luz, el libro yacía cerrado sobre la alfombra, inerte y sin el brillo de las runas. La campana cesó. La mansión entera cayó en un silencio pesado. Ambos cayeron, extenuados, entre escombros y cenizas de velas consumidas. Se entrelazaron las manos, sabiendo que habían sobrevivido al horror, pero sin certeza de si algo quedó despierto en las sombras del lugar. Al romper el alba, la mansión enmudeció bajo la pálida luz del sol, que se filtraba por cortinas rasgadas. Mariana despertó sobre la alfombra ennegrecida, dolorida y con el corazón martillando. Gustavo, a su lado, recuperaba la respiración pausada y probó el sabor metálico del vómito seco en la boca. El libro prohibido yacía cerrado sobre la chimenea, su cubierta sin vida, como si por fin hubiera cumplido su propósito de silenciar al autor maldito. Se incorporaron entre lustros rotos y fragmentos de vidrio, sus miradas extraviadas ante la destrucción, paredes manchadas con inscripciones que se desvanecían al sol, muebles doblados como víctimas resignadas. Mariana tocó una runa circular en la chimenea, recordando las palabras del abuelo sobre el poder de quien hereda la estirpe. Gustavo guardó un fragmento del medallón hecho trizas en el bolsillo como prueba de que rozaron el abismo. En el jardín, donde florecieron rosas centenarias, solo quedaron arbustos retorcidos y pétalos marchitos. Caminaron hasta la verja de hierro, que se abrió sin resistencia, como si la mansión finalmente los liberara. Cada paso hacia la carretera de tierra prometía un nuevo comienzo, pero también la carga de cicatrices invisibles. Mariana sintió un nudo en la garganta al evocar el sacrificio implícito en el ritual. Parte de su fuerza y de la esencia del autor se consumieron en el enfrentamiento. Gustavo, al mirar el fragmento de metal en su mano, comprendió que su culpa jamás se borraría por completo. Al subir al coche, miraron atrás por última vez. La mansión permanecía en silencio, pero una ventana del segundo piso tembló, como si algo o alguien los vigilara. No apareció sombra ni eco alguno, solo un silencio grave que advertía que el mal, aunque debilitado, aún habitaba aquello que fue su hogar ancestral. El motor arrancó con un ronroneo solitario y partieron, conscientes de que la maldición los acompañaría para siempre. En el camino al Hospital Psiquiátrico San Rufo, Clara observa la estructura antigua alzarse contra el cielo nublado como un enorme esqueleto de piedra. La fachada descascarada muestra, en piedras irregulares, las huellas del tiempo y el abandono. Ventanas empañadas, rejas oxidadas y un portón de hierro cuya tranca rechina con cada ráfaga de viento. Dentro de la ambulancia, su corazón late no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por el eco del rostro de su hermano, internado allí años atrás y desaparecido sin dejar rastro. Al atravesar el vestíbulo, siente el aire frío y húmedo filtrarse por su chaqueta. El suelo de mármol negro refleja hilos de luz amarillenta de lámparas que parpadean como velas moribundas. Al fondo, la recepción semidesierta, montones de expedientes amarillentos, teléfonos de cable partidos y un radio de emergencia que chisporrotea sin emitir señal. La recepcionista, la señora Eulalia, de mirada perdida, susurra indicaciones incoherentes mientras maneja una llave maestra que parece forjada en el siglo pasado. Cada paso de Clara resuena con crujidos provenientes de las paredes y el eco de sus propias botas. Las puertas de acero de las celdas están cerradas, pero no con seguro, y las ventanas laterales, altas y estrechas, dejan filtrar un solo rayo mortecino. En una pared, un cartel anuncia Monitoreo 24H, cámaras operativas. Sin embargo, al activar la tableta de vigilancia, todas las pantallas muestran solo estática y el mensaje sin señal. Clara lleva un cuaderno de notas y un antiguo colgante familiar.
un ancla que perteneció a su abuela psiquiatra, también vinculada a los tratamientos del hospital. En la penumbra de los pasillos recuerda la promesa que se hizo, descubrir qué llevó a su hermano a esa perdición. Aunque no cuenta con fotos ni registros digitales, siente que ese medallón conecta a pacientes desaparecidos con los secretos enterrados en San Rufo. Al final del pasillo principal halla la sala de observación, vidrios empañados que deberían comunicar con el centro de cámaras. Dentro, los enfermeros la miran con cejas alzadas y gestos tensos. Sergio, el jefe de turno, exhibe un corte reciente en el brazo y evita su mirada. Luisa, la psicóloga veterana, camina de un lado a otro, retorciendo su bata arrugada. Ambos confirman que desde antes de la llegada de Clara se escuchan pasos en el piso de arriba, voces que cesan al buscarlas y portones exteriores que se abren solos. Mientras firma sus primeros informes, siente un escalofrío. La puerta cruje tras ella, pero al voltear no hay nadie. Aunque el reloj marca las 23 o, el silencio posterior es tan denso que sacude el zaguán de tensión. En ese momento comprende que el miedo y sus propios recuerdos se entrelazan para dar paso a algo tenebroso que pondrá a prueba no solo su experiencia clínica, sino su cordura. Al concluir el turno nocturno, regresa a revisar las pantallas, ajusta el brillo y aprecia un parpadeo de píxeles que dibujan el contorno de un rostro infantil de ojos hundidos antes de desvanecerse en estática. Su corazón se acelera, mientras su mente busca explicarlo como un reflejo de polvo. El rubor de su miedo advierte que es algo más. Sergio y Luisa entran en silencio con una tableta de repuesto. Sergio, con el vendaje fresco, murmura que la batería murió sin razón, y Luisa alza la vista hacia el pasillo oscuro, como si intuyera un fantasma desvaneciéndose. Ambos la miran con expectación. Dejaron de verla como novata y esperan que su objetividad sostenga la atención, aunque la duda flota en el aire. Al cruzar el corredor B rumbo al depósito de cables, Clara pisa un zapato infantil cubierto de lodo antiguo. La suela, gastada por repetidos pasos, produce un eco hueco que tensa sus hombros. Al agacharse para recogerlo, escucha un susurro: «Ayúdame». La voz, ronca y frágil, reverbera en los azulejos amarillentos. Luisa palidece y retrocede, mientras Sergio ilumina el pasillo con una linterna temblorosa, sin hallar a nadie. En el depósito hallan una caja de herramientas abierta y piezas esparcidas, como si alguien huyera apresurado. Clara descubre un viejo recado pegado al fondo: «No confíes en tus ojos». La caligrafía temblorosa evoca las anotaciones de su hermano en el diario perdido. Por un instante cree distinguir risitas infantiles entre el zumbido del generador, y sus manos vibran al anotar cada detalle. De regreso a la sala de observación, el radio chisporrotea. Se oyen cadenas arrastrándose en el piso superior, distinto al crujido habitual de puertas. Sergio corre tras el sonido, pero solo halla puertas cerradas y un sillón apilado de forma imposible. El silencio que sigue pesa en el pecho de Clara. En su libreta escribe: «Algo impide incluso la huida más sencilla». Al volver a las cámaras, vislumbra por un instante a una niña junto a su propio reflejo en el monitor, pero al parpadear todo queda en negro hasta que la energía regresa con un fogonazo. La estática domina la pantalla, como si alguien hubiera cruzado la frontera invisible entre el mundo real y un lugar donde las cámaras no pueden grabar. Con los primeros rayos del alba, Clara, Sergio y Luisa se reúnen en el corredor C para revisar archivos rescatados de un incendio. Al hojear papeles carbonizados, Clara siente un nudo en el pecho al hallar el apellido de su hermano en la lista de pacientes desaparecidos. Sergio alza la voz, dividido entre la lealtad al equipo y el temor de involucrarla demasiado. Sabe que cualquier revelación podría atraer la atención de la entidad que acecha el hospital. Luisa evita su mirada. Cada vez que mencionan esos documentos, sus manos tiemblan, guardando un secreto que no quiere compartir. Al cruzar el corredor hacia la sala de archivos, descubren una puerta lateral entreabierta que no figura en el plano. Las bisagras retorcidas y las marcas recientes en el metal sugieren que algo
o alguien trató de escapar. Encuentran un antiguo expediente a nombre de Elisa, una niña sometida a electroshock e hipnosis por el doctor Almeida. La foto en blanco y negro muestra ojos vidriosos que lo siguen aún cuando la luz falla y la habitación se sume en sombras. Luisa suspira. Aquella ala fue clausurada tras la muerte misteriosa de 3 menores. Mientras reúnen pruebas, una ráfaga helada atraviesa el pasillo, levantando papeles y provocando crujidos en las lámparas. Sergio grita al ver una silla deslizarse sola y bloquear la única salida. Clara presiente que el hospital entero conspira contra ellos, ocultando horrores peores que los informes oficiales. Su pulso se acelera con un llanto infantil, mezclado al golpeteo de rejas metálicas. En el forcejeo, Sergio intenta socorrerla, pero un crujido seco hace que Luisa caiga de rodillas, como si el suelo la rechazara. La culpa no confesada entre ellos, el temor a exponer su propio error, intensifica el conflicto interno y obliga a Clara a preguntarse en quién puede confiar. Deciden explorar el final del corredor D, donde las cámaras permanecen mudas. El pasillo exhala un aliento helado y las luminarias parpadean en un compás delirante. Al asomarse a una puerta sin rótulo, escuchan un susurro cortante. Volvimos. El sonido apenas perceptible brota de las paredes. Al abrir, hallan una sala de antiguos tratamientos, sillas de contención metálicas y bisturís colgando del techo, reflejando una luz vacilante. En medio, una figura infantil arrodillada en un azulejo manchado. Su rostro es indeterminado, pero unos ojos húmedos transmiten angustia y odio. Al acercarse, el suelo vibra. La niña se incorpora de golpe y arquea la espalda clavando uñas al suelo que chispean. Sergio alza la linterna como escudo, pero la luz titila y se extingue, sumiéndolos en tinieblas. En el silencio, solo retumba un latido irregular. Cuando la luz regresa, la niña está a centímetros de Clara, extendiendo su mano helada para atraparla. El pánico de perder a su hermano ante ese horror enciende una determinación feroz. Clara avanza, toma el brazo espectral y grita a Sergio que la arrastre hacia atrás. El caos estalla. La aparición gruñe un rugido rasgado que retumba en los azulejos y levanta polvo, revelando otras siluetas infantiles emergiendo de las sombras. Luisa, paralizada por el terror, deja escapar un grito silencioso al distinguir al doctor Almeida, pálido y sonriente, observándolos desde el fondo. Desesperados, Clara y Sergio golpean la puerta con todas sus fuerzas y logran abrirla con un estallido metálico. Corren por el pasillo mientras el eco de pasos espectrales los persigue, marcando el comienzo de algo aún más aterrador. Clara nota las marcas de uñas en el pasamanos, un aviso de que aquel enfrentamiento fue solo el prólogo. Escapan por corredores apenas iluminados, guiados por linternas que menguan con cada paso. Las puertas han cedido su lugar a muros de ladrillo húmedo. El pasillo se estira y se encoge, jugando con su percepción. Tubos crujen en el techo, gotas frías golpean sus cabezas y el olor a óxido los envuelve, desorientándolos. Sergio, hasta entonces protector, titubea ante una escalera que sube a una puerta entreabierta. El dolor en su brazo late y él confiesa que no soporta más las voces en la oscuridad, revelando su fobia a espacios confinados desde un incendio en su infancia. Luisa, cargada de culpa por ocultar desapariciones, rasga su bata al rozar un clavo y grita de dolor, pero se esfuerza por seguir. Necesita expiar su silencio. Clara se detiene para ayudarla y oyen el arrastrar de cadenas bajo el piso. Buscan una salida y hallan una ventana con rejas al patio. Corren hacia ella, pero el vidrio está sellado por una barrera invisible. Al golpearlo, suenan huecos como si el aire se fusionara con el muro. Un viento gélido entra, trayendo voces familiares que llaman a cada uno, intentando alejarlos de la seguridad. En un último esfuerzo, Clara usa una palanca olvidada en un carrito. Mientras lucha contra el vidrio, Sergio y Luisa escuchan un tintinear de juguetes metálicos en el suelo. Elisa aparece con una caja de música rota que entona una melodía macabra.
El sonido, tan dulce como mortal, paraliza a Luisa y provoca que Sergio se cubra los oídos. La palanca cede con un estallido azul y entra una ráfaga de aire cálido que apaga las linternas. Se abrazan en la oscuridad, sin estar seguros si han tocado la libertad o si el hospital los ha absorbido por completo. Detrás de una estantería polvorienta, descubren un pasadizo secreto hacia un sótano húmedo. El hedor a herrumbre y fármacos vencidos impregna el aire, y gotas caen de tuberías corroídas sobre un mosaico astillado. En el centro, una mesa de metal sostiene diarios amarillentos y expedientes con el antiguo escudo del manicomio. Clara abre el primer tomo con manos temblorosas. Allí, el doctor Almeida documentó experimentos de privación sensorial en niños, drenándoles la voluntad hasta dejarlos vacíos. Hipnosis extrema que implantaba voces de curación, en realidad gritos, para manipularlos. Casos clínicos, incluido caso 27, su hermano Xuan, quien resistió el procedimiento final y desapareció. El pecho de Clara se comprime. Mencionan un ritual inacabado que requiere sangre de sangre para completarse. Su colgante, firma de los Almeida, era la clave. Comprende que nació para ser parte de ese experimento. Sergio halla un comunicado de seguridad firmado por el padre de Luisa, advirtiendo torturas. La dirección silenci al oficial en un accidente y forzó a la niña Luisa a guardar secreto. La revelación desata su culpa. Fue cómplice sin saberlo. En el pasillo final hallan un altar improvisado, símbolos trazados en el suelo, fotos de niños desaparecidos y el colgante de Clara suspendido en el centro. Una vela parpadea, revelando un mapa del sótano con un corredor sellado por tablas podridas. Una corriente gélida parece invitarlos a avanzar, al mismo tiempo que escuchan gritos infantiles suplicando liberación. Deciden seguir, conscientes de que para enfrentar el mal, deben enfrentarse también a sus propios fantasmas. La puerta de metal cruje tras ellos, dispuesta a sellar la verdad para siempre. La presencia que antes susurraba, ahora ruge por los pasillos de San Rufo, convirtiendo cada corredor en un despertar de pesadillas. Las luces titilan con más violencia, proyectando sombras que se retuercen en siluetas humanas borrosas. Clara siente el colgante latir contra su pecho, como si Elisa implorara ayuda y venganza al mismo tiempo. En el sótano, notan que el ambiente responde al ritual inacabado. Una caja de música suena sola, su melodía deformada llenando todos los rincones. El suelo de baldosas se resquebraja, soltando un vapor opresivo que nubla la orientación. Voces se confunden con gritos fingidos, atrayendo a Sergio a trampas de oscuridad total. Sergio, abatido por su trauma, duda ante una abertura que se cierra al tocarla. Su miedo de revivir la impotencia del pasado lo paraliza, deja caer la linterna, sumiendo todo en tinieblas. Luisa, consumida por la culpa, siente cadenas invisibles en sus tobillos, pidiendo reparación. Su bata se rasga aún más, dejando al descubierto cicatrices que ocultaba. Clara se erige como pilar de voluntad, pero su voz tiembla al guiar al grupo. El laberinto se reconfigura. Puertas que antes daban al corredor C, ahora conducen a una ala repleta de cunas vacías y juguetes rotos. En una mesa yace el diario de su hermano, con tinta fresca, como si hubiese sido escrito minutos antes. Al detenerse, la pared frente a ellos se funde en un espejo de agua negra, reflejando no solo sus rostros, sino versiones descarnadas de sí mismos, futuros enloquecidos por San Rufo. El horror alcanza su cenit. La entidad no solo busca destruirlos, sino arrancarles su propia identidad. El cansancio extremo pesa en sus cuerpos. Alucinaciones los desconvocan de la realidad y la culpa destroza sus voluntades. Llegan a una puerta de hierro tachonada con clavos oxidados y el símbolo del ritual casi borrado. Al tocarla, un torrente de visiones los asalta. Elisa atada, el doctor Almeida aplicando descargas, el colgante de Clara derritiéndose. Un olor a ozono y sangre
adormece sus sentidos y el pasillo parece latir a su alrededor. Cuando la puerta cede, una ola de cadenas invisibles los derriba. Espectros infantiles flotan un instante sobre ellos, absorbiendo la poca esperanza que queda. Intentan alzarse, pero risas macabras retumban por las paredes. No debieron venir. Entre la tentación de rendirse y la necesidad de luchar, Clara susurra que el colgante es la clave. Al buscarlo, descubre que se ha convertido en humo entre sus dedos. Mientras Sergio y Luisa observan su caída, el pasillo se estrecha en un abrazo helado que amenaza aplastarlos. En el corredor final, Clara levanta el colgante, hoy agrietado, cuyo brillo azulado rasga la oscuridad. Del muro emana humo negro y surge una figura colosal, el doctor Almeida con ojos llameantes, flanqueado por espectros de niños suplicando liberación. El aire se carga con olor metálico y un tamborileo frenético inunda sus oídos. Clara repite la instrucción del diario de su hermano: ungir el símbolo ritual con gotas de sangre consanguínea. El colgante hiere suavemente su palma. Recitar en coro las palabras escritas por Elisa para deshacer la hipnosis. Quebrar el colgante al contacto con el símbolo, usando un bisturí abandonado. Mientras ella recita, Sergio avanza y sostiene firme la lámpara ceremonial, superando su claustrofobia al estrechar la mano de Clara. Luisa, entre lágrimas y sudor, lee el verso final grabado en una placa de metal, reconociendo su culpa en voz alta. La entidad ruge, agrietando el suelo, y los niños espectrales intentan arrebatar el colgante. En un último acto de unidad, Clara sacrifica sangre para activar el amuleto. Sergio enfoca la luz sobre el símbolo bajo sus pies. Luisa pronuncia el nombre de Elisa, invocando su guía hacia la paz. Un resplandor violeta consume el pasillo. La fuerza maligna se retuerce y el cuerpo de Almeida se desintegra en partículas negras absorbidas por las grietas. Los gritos infantiles se convierten en susurros de alivio y sus formas se evaporan en lluvia de luz plateada. Cuando el silencio regresa, el corredor está irreconocible. Las paredes lucen impecables. Las luces parpadean con normalidad y el altar improvisado yace en cenizas. Clara, Sergio y Luisa, exhaustos, no creen haber sobrevivido. El colgante, ahora partido, emite un último fulgor antes de apagarse, junto al eco final de Elisa: estamos libres. Guiados por una tenue claridad, suben las escaleras hasta el vestíbulo, donde el reloj marcó la medianoche eterna desde su llegada. Las cámaras, milagrosamente, registran apenas ruido blanco y fugaces sombras. Al cruzar la puerta giratoria, Clara siente el peso de su colgante trizado contra el pecho. Afuera, la lluvia ha cesado y un cielo gris pinta el hospital de melancolía. La fachada, curiosamente restaurada, ya no luce ventanas rotas ni rejas oxidadas, solo un letrero renovado que invita a nuevos visitantes. Ninguna huella de incendio o derrumbe, como si nada hubiera sucedido. En el estacionamiento, los tres se separan en silencio, divididos entre el alivio y el temor de que narrar esto les cueste la razón. En los días siguientes notan cambios sutiles. Clara documenta sueños vívidos con niños pidiendo ayuda y evita volver a la psiquiatría institucional. Sergio sufre insomnio profundo, oye pasos en su casa y revisita planos de San Rufo buscando salidas que no existen. Luisa, atormentada por su culpa, se une como voluntaria a una ONG de acogida intentando redimirse. El hospital, entre tanto, atrae curiosos y nuevos empleados que reportan fallas exactas de 3 minutos en las cámaras. En cada feed corrupto se ve por un instante una niña de mirada profunda que los saluda. Aunque sigan caminos distintos, llevan en el alma la certeza de que algunas barreras entre vivos y muertos nunca se cierran del todo. Y en silencio esperan la próxima falla de vigilancia, el momento en que las cámaras otra vez no graben nada.